Señor, te damos gracias por el día de hoy, por la linda oportunidad que nos das para acercarnos a tu palabra, esta palabra que ha sido vida para nosotros, esta palabra que ha abierto el camino para encontrar lo que hoy llena nuestro corazón. Gracias porque esta palabra ha sido lumbrera a nuestro camino. Señor, se ha cumplido la promesa de tu palabra de alumbrar nuestro camino. Y el día de hoy nuestro corazón está abierto de la misma forma para que esta verdad llene nuestra vida y nos ayude a enfrentar las quejas o los problemas o las crisis que esta vida también trae. Gracias te damos porque nos acompañas, nos fortaleces y te pedimos que hables a nuestra vida el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Mis hermanos amados, bendiciones. Estamos aquí una vez más, como cada domingo a las 2 de la tarde, trayendo la palabra de Dios con un corazón abierto también, esperando a que el Señor hable a nuestras vidas. Espero que el Señor hable a tu vida, así como habló a mi vida el día de hoy. Estaremos leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 7. Un pasaje muy interesante, ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. El día de hoy nuestro enfoque será este gozo que debe existir en medio de las pruebas. ¿Por qué el cristiano se goza en las pruebas, no? ¿Cuál es la relación que debe haber entre el cristiano y las pruebas, el creyente y las pruebas? ¿Cómo debe manejarse este asunto? Porque por ser cristianos no estamos ajenos a esta realidad dolorosa de las crisis, de los conflictos. Ahora que estamos en medio de una pandemia, nos damos cuenta de que muchos de nuestros hermanos creyentes han tenido que enfrentar crisis, algunos por falta de trabajo, otros por alguna enfermedad, otros porque están en soledad y entran en angustia. Pero todo esto es parte de la vida humana, y entre este caos de la vida humana está el cristiano que está agarrado de su fe y que enfrenta y responde a las situaciones de una forma diferente. Y Pedro nos ayuda a través de estos versos a poder animarnos y a enfrentar las crisis y situaciones difíciles de la vida de una forma diferente. Así que sin más preámbulo entramos a lo que la palabra del Señor dice. Primera de Pedro 1, 3 al 7 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la forma en que Pedro presenta esto es algo muy bonito. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Algo que Pedro nos pone primero en el camino que vamos a avanzar el día de hoy es recordarnos aquello que nosotros tenemos una esperanza viva. Pedro nos pone la mirada en lo eterno, en lo que está por delante, en lo que tenemos que alcanzar. Esa es una buena estrategia para poder enfrentar las crisis de hoy, teniendo la mirada en el futuro. Y Pedro se encarga de poner esta fotografía en nuestra mente primero para que nuestra vida la podamos caminar bien. Él está diciendo que nosotros como creyentes tenemos una esperanza viva. En el verso 3 dice que tenemos una esperanza viva. Dice: su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hemos nacido de nuevo. ¿Para qué? Para tener esta esperanza nueva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿no? Dice el verso 4, para una herencia. Hay una herencia que está esperando por ti y por mí. Y esto nos motiva para enfrentar lo que sigue, porque nuestra fe tiene que pasar por un camino estrecho. Recuerda que el camino al cielo, Jesucristo en una ocasión decía que era como un camino estrecho y pedregoso, ¿no? Pedro dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Hay una esperanza viva, está esperando por ti, hay una herencia, y esta herencia Pedro la presenta como algo incorruptible, o sea que no se puede perturbar el orden. Es así como funciona y así es como va a funcionar toda la vida, ¿no? También dice que al él mencionar que es incorruptible, está diciendo que no se corroe, no se daña, no se pudre, no se echa a perder. Dice que es una herencia incontaminada, se mantiene pura, se mantiene santa, no puede ser contaminada, es guardada por el mismo Señor para ti y para mí. Y dice que es inmarcesible, está hablando de la herencia para ti. Dice que es inmarcesible, o sea que no se marchita, no se le acaba la vida. Esto es eterno, esta esperanza, esta herencia es eterna, no se puede contaminar, se mantiene viva y no puede ser alterada. Es así como está y así se va a mantener. Y esa es una esperanza para nosotros, una esperanza de que nadie puede meter la mano en aquello que el Señor tiene preparado para sus hijos, para ti y para mí. Y ese gozo llena el corazón del creyente. Por eso Pedro, cuando habla de las crisis que el creyente va a enfrentar en la vida cristiana, primero nos recuerda de que el corazón cristiano tiene un gozo porque tiene una esperanza eterna. Hay una mirada nuestra que debe ser redirigida constantemente a lo eterno, a lo santo, a lo perfecto, a la presencia de Dios. Pero entre toda esta foto que Pedro presenta, también nos muestra la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Una realidad de crisis y de dificultad. Estamos metidos en un mundo que es un caos. Jesucristo dijo que el príncipe de este mundo era el diablo. Entonces, si tú y yo, como creyentes, amantes de Dios, estamos metidos en un territorio donde el príncipe es el enemigo, no esperes, mi hermano o mi hermana, que te vaya muy bien. No esperes que la vida te trate de rosas todo el tiempo. El camino cristiano va a ser un camino que va a tener dificultades y crisis. Mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12, escribiéndole a Timoteo, que es uno de sus de los que él ayudó a encontrarse con Cristo y le ayudó a crecer en el Evangelio, y termina siendo Timoteo pastor de una de las iglesias. Pablo le dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso está en 2 Timoteo 3, verso 12. Pablo le dice a Timoteo: todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a tener que padecer persecución. La persecución, la crisis, la dificultad es parte de la vida del creyente. Si tú estás en crisis el día de hoy, eso es parte de tu vida como creyente. Si estás siendo perseguido, esto es parte de tu vida como creyente. Por eso el cristiano no debe sorprenderse cuando algo malo le llegue, porque eso es parte de la vida del creyente. Por eso el falso evangelio a ti te promete, el falso evangelio te promete una vida sin problemas. El falso evangelio te promete una vida sin dificultades. El falso evangelio te promete un camino de rosas todo el tiempo. El falso evangelio dice que si estás pasando por crisis, posiblemente el Señor te está castigando y algún pecado tú tienes y tienes que arrepentirte. El falso evangelio dice eso. El evangelio verdadero, las noticias del Padre acá en la Escritura, nos está diciendo que si alguien quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, va a padecer persecución, va a padecer dificultades, va a padecer crisis. Hay crisis en la vida que llegan a consecuencia de nuestro pecado, pero no todas las crisis son consecuencia de pecado. Hay crisis que llegan como consecuencia de ser hijos de Dios. Si no, pregúntale a los apóstoles, pregúntale a los profetas en el Antiguo Testamento, pregúntale a los creyentes en la iglesia primitiva y te vas a dar cuenta que todos tuvieron padecimiento por ser cristianos. Pregúntale a aquellas familias que terminaron en los coliseos romanos siendo devorados por las fieras a consecuencia de su fe. Cada cristiano va a tener que enfrentar persecución. Cada cristiano va a tener que enfrentar crisis. Cada cristiano va a tener que enfrentar a través de esta vida momentos de dificultad. Así que no hay por qué asustarse por eso,
pero tenemos que estar preparados y listos. Entonces Pedro nos dijo, mira, algo que te va a ayudar es saber, tener metido en tu corazón y en tu mente de que hay una esperanza viva para ti y que hay una herencia que esa no puede ser alterada, no puede ser dañada, no puede ser cambiada, no puede ser quitada, sino que está ahí esperando para que aquel momento llegue y puedas tú disfrutar. Mira lo que dice el verso 6, y esto ya nos mete en este tema de nuestras crisis y dificultades, y este pasaje nos va a ayudar a que nosotros podamos enfrentar de la forma correcta las crisis, ¿no? Verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Pedro está diciendo, en ustedes hay un gozo especial, hay un gozo único. Este gozo único es consecuencia de que hay una esperanza y consecuencia de que hay una herencia. Entonces, la respuesta que tú y yo le damos a la crisis es una respuesta que nace del gozo de la salvación que ha sido puesta en tu corazón y en mi corazón. La respuesta que nosotros le damos a las crisis es una respuesta que nace de gozo. Por eso la respuesta que le da el cristiano a la vida no es igual a la respuesta que le da el que no es cristiano a la vida. Hay dos personas, tienen un mismo problema, uno es cristiano, otro no. El cristiano tiene una respuesta única, diferente, y tiene una respuesta que no daña su corazón, que no le trae amargura ni tristeza, sino que es una respuesta que nace del gozo. Pedro está diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero no niega la realidad del dolor, pero no niega la realidad de la respuesta de gozo, la respuesta adecuada. El cristiano da la respuesta adecuada a los problemas. Él dice, vosotros os alegráis, y esa es la respuesta correcta. No es una orden, no está diciendo ustedes se tienen que alegrar. Entonces me hace interesante la forma en que Pedro lo presenta. Él no está diciendo ustedes tienen que responder de una forma agradable. Él no está diciendo ustedes tienen que responder de una forma gozosa. Él no está diciendo ustedes tienen que responder de una forma muy feliz. Él está diciendo ustedes lo hacen ya. ¿Por qué? Porque este es uno de los frutos del Espíritu de Dios en el corazón del creyente. El creyente simplemente responde de esta manera. Por eso cuando hay crisis y en tu trabajo te dicen, oye, y a ti no te preocupa, ¿qué es lo que te pasa? Tú no ves las noticias, todo lo que está sucediendo en el mundo, pero tú simplemente das una respuesta diferente porque en ti hay algo que se llama fe, hay algo que se llama esperanza, hay algo que se llama promesa de herencia. Y eso es lo que hace que nuestro corazón creyente responda de una forma diferente ante las crisis. Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. El corazón del creyente bendice a su Señor sin importar las circunstancias. Él simplemente lo hace. No se obliga a hacerlo, simplemente lo hace. Esto nace de un corazón creyente. La primera realidad, el primer punto que vimos en esto que estamos estudiando el día de hoy es de que la respuesta del creyente es diferente. Una respuesta única, ¿no? Mira, el verso 6 continúa dándonos mucha información aquí, ¿no? Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Mira lo que sigue, aunque ahora por un poco de tiempo, y nos está diciendo Pedro de que las dificultades que el creyente va a atravesar no son eternas, son por un poco de tiempo. La duración de las pruebas son limitadas, la duración de las aflicciones son limitadas, tienen un límite. El Señor se encarga de poner un límite a esas cosas. Hay momento de reír y hay momento de llorar. No todo el tiempo es de llorar, no todo el tiempo es de luto, no todo el tiempo es de sufrimiento. Hay un tiempo para cada cosa, hay un límite para cada cosa, y las crisis en su duración, Pedro dice, aunque ahora por un poco de tiempo, por un tiempo momentáneo, esto que estamos pasando llegará a su fin. No es eterno. Lo que sí es eterno y lo que sí es incorruptible y lo que sí se mantiene sin cambio es la herencia eterna. Por eso Pedro dijo, esto téngalo en su mente. Esta herencia eterna no cambia, se mantiene, es firme, es fiel, es pura, es verdadera, es legítima, es viva. Y dice, esto
es la herencia eterna. Pero esto en la tierra, la crisis, la dificultad, esto es por un poco de tiempo, es momentáneo, no es para toda la vida. Hay problemas que en la tierra vamos a tener que enfrentar y hay lecciones que vamos a tener que aprender nosotros. Hay enfermedades que quizá no se van a sanar, pero hay un gozo en el corazón del creyente porque hay una eternidad esperando. Esto tarde o temprano terminará. Tu vida y mi vida tarde o temprano llegará a su último día en la tierra, pero la eternidad, esos números no tienen fin. Esa cantidad de días no tiene fin. Ese es el gozo que existe en el corazón del creyente. Estamos siendo afligidos, sí, pero hay una eternidad que está esperando por mí. Sí, pero cuando llegue al cielo, la presencia de Dios, todo esto se acabará. Sí, el día de hoy tengo cáncer, el día de hoy tengo una enfermedad terminal, el día de hoy tengo angustia, el día de hoy tengo algo en mi cuerpo que nunca se me va a quitar y no hay una medicina o qué sé yo, pero va a llegar el momento cuando llegue a la presencia de Dios y todo será diferente. Pedro está diciendo, esto es por un poco de tiempo. Mira lo que dice 2 de Corintios 4, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea, está hablando también de que la tribulación es momentánea, la tribulación es pasajera, tiene un límite, pero además Pablo en Corintios agrega algo: produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Algo bueno sale detrás de la crisis. Pablo está metiendo acá una nueva idea. Esta dificultad que tú y yo estamos pasando, esta crisis que tú y yo estamos pasando, produce algo bueno para la gloria del Señor. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y Pablo también se encarga de decirle a los corintios, recuerden que su mirada tiene que estar puesta en las cosas eternas. Dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Dime si la palabra de Dios no trae consuelo a tu corazón, mi hermano, mi hermana. Dime si la palabra de Dios no trae ánimo y aliento en medio de las crisis y dificultades. Mira el día de hoy acá predicando en un santuario, en un espacio vacío. Pero detrás de la pantalla sé que hay muchos corazones escuchando la palabra de Dios y eso produce gozo también. Esta situación es momentánea. Y aún si nos tocara seguir así el resto de nuestros días, transmitiendo a través de una pantalla, de una de otra forma la iglesia encontraría la manera de seguir creciendo en el conocimiento de la verdad y seguir creciendo en las prácticas de la verdad con una esperanza viva, una esperanza de que el cielo es algo totalmente diferente a lo que estamos viviendo el día de hoy. Y Corintios, Pablo se los deja claro al decirles que esta tribulación es momentánea, que produce un excelente y eterno peso de gloria. Por lo tanto, nuestra mirada tiene que estar puesta en lo eterno, porque lo que es terrenal es pasajero, es temporal. Porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve, eso es eterno. La segunda realidad de estas situaciones que estamos viviendo es de que son limitadas. Las pruebas son limitadas, tienen fecha de vencimiento, tienen fecha de expiración. Y si el día de hoy estamos llorando, llegará el momento en que tengamos que reír, porque la vida es así, en ciclos. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar, hay tiempo de vivir y hay tiempo de morir, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Todo tiene un ciclo. Así que por eso la Escritura nos exhorta a poner la mirada en aquello que es eterno, que no es cambiante, que es puro, que es perfecto y que no puede ser alterado. Y esa es la promesa eterna que nosotros tenemos. Gloria a Dios. Ahí mismo en el verso 6, que estamos leyendo de Pedro, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Y entonces entre ese par de comas que está ahí en tu Biblia, hay una frase que dice, si es necesario. Entonces, Pedro está diciendo que el cristiano, el creyente, en su vida, en su fe, hay situaciones
que pudieran ser necesarias, y si son necesarias, Dios las va a permitir. Si son necesarias, Dios va a dejar que sucedan. ¿Por qué? Porque son necesarias. Y si es necesario, quiere decir que es algo que va a ayudarnos, va a ser algo de beneficio. Pedro nos está diciendo aquí que las pruebas, las dificultades, también son necesidades espirituales. Son necesarias para nuestra espiritualidad. Esto es lo que nos cuesta muchas veces entender, porque como el ser humano no nos gusta sufrir, no nos gusta pasar por dificultades, no nos gusta tener que esforzarnos demasiado, no nos gusta esforzarnos y ver a otro que nos esfuerza, no nos gusta llorar y ver a otro que no está llorando, no nos gusta sufrir y ver a otro que no está sufriendo, y entonces envidiamos esos otros episodios de la vida de los demás, y por eso no nos gusta pasar por los momentos de crisis. Pero aquí la Escritura nos está diciendo de que la crisis, la prueba, la dificultad, lo que esté pasando en tu vida, dice Pedro, si es necesario, o sea, de que existe la posibilidad divina de que eso que tú y yo estamos enfrentando o hemos enfrentado o nos tocará enfrentar, va a ser necesario. Las pruebas llegan si Dios cree que son necesarias. No son accidentales, no es algo que sucedió sin que Dios se diera cuenta, es algo que Dios permitió, es algo que Dios dejó que llegara a tu vida y a mi vida, y llegan por una necesidad espiritual. Pedro está diciendo, si es necesario que tengáis que ser afligidos, si es necesario que tengáis que pasar por estas dificultades, va a ser permitido por Dios. El problema es que Dios no explica por qué las cosas llegan a nuestra vida. El problema que tú y yo enfrentamos es de que el Señor no nos dice, esta situación llegó a tu vida con el propósito de que tú aprendas esto, de que tú cambies aquí, de que tú crezcas en esta área, de que tú afines esta área de tu vida, de que tú arregles esta condición en tu vida. No tenemos una crisis que viene con un manual de instrucciones, no tenemos una crisis que viene con un manual de información, no, simplemente llegó, sabemos que Dios la ha permitido, ahora nos toca a nosotros enfrentarla, respondiendo con gozo, sabiendo que tenemos una eternidad prometida y que tenemos una esperanza viva, como ya nos lo había dicho el escritor en los primeros versos que acabamos de leer, ¿no? Mira lo que dice Romanos 8, 28 y 29, y esto muchos de ustedes se lo saben de memoria. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan. La crisis, mi hermano, sí, la crisis es parte de todas las cosas que ayudan a bien. Pero este dolor es muy grande, sí, pero este dolor fue permitido y también puede ayudar a bien a tu vida espiritual. Ya Pedro dijo que es necesario y Pablo nos está diciendo de que ayuda a bien. Dice, ayuda bien, esto es, ¿a quién? A los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es clave, mi hermano. La meta que tiene Dios con tu vida es que llegues a ser semejante a su Hijo. Dice, a los que antes conoció, a esos también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea que tú y yo, la intención que Dios tiene en nuestras vidas es de que podamos llegar a ser conforme a Jesucristo, ¿no? Y ya que nos dijo, ya que nosotros fuimos llamados y fuimos elegidos y fuimos buscados y alcanzados por el Señor con el propósito de darnos la forma de su Hijo, o sea que nos parezcamos a Él. Por eso dice, todas las cosas que lleguen a tu vida son cosas que te van a ayudar a tomar la forma de Cristo. Y entre todas esas cosas, Pedro dijo, si es necesario, van a llegar las pruebas, van a llegar las dificultades, van a llegar los puntos difíciles. Si es necesario, ¿para qué? Para que tú y yo podamos alcanzar la forma
de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Lo que esto está haciendo, está formando el carácter del creyente. Lo que la dificultad hace es darle forma al carácter del cristiano. Lo que la crisis hace es darle forma. La crisis es como el martillo y el cincel en las manos del escultor y que está dando los golpes para dar la forma. Una ocasión a Miguel Ángel había un trozo de mármol y dijo que se lo iba a llevar. Y le dijeron a alguien que no tenía la visión que tenía Miguel Ángel, un escultor antiguo, cuando ve la piedra y le dice: ¿y qué hay ahí tan especial para usted? Y Miguel Ángel dice: ahí hay un ángel que necesita ser liberado y yo lo voy a liberar. Lo que Miguel Ángel estaba diciendo es de que de esa piedra yo voy a formar un ángel que está bonito, pero para Miguel Ángel él estaba como encerrado en la piedra, entonces era necesario el golpe del martillo y del cincel para que ese ángel tomara la forma que tenía que tomar. Lo que Pablo nos está diciendo en cierto sentido es de que todas las cosas que llegan a la vida del creyente son necesarias, de acuerdo a la información que Pedro nos dio, para que el creyente vaya tomando la forma de Cristo Jesús. Si eso no llena tu corazón, mi hermano, dime qué es lo que puede llenarlo, porque esto trae tranquilidad al corazón del creyente, sabiendo de que cada situación ayuda a bien, ayuda a dar forma, ayuda a que nos parezcamos a nuestro Señor y Jesucristo. El plan de Dios es de que tú, mi hermano, te parezcas a Cristo. Sí, aunque tú no lo creas, la intención del Señor es de que tú llegues a ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. El verso 6 continúa diciendo: ya leímos, en lo cual vosotros os alegráis, la respuesta que damos como cristianos a las pruebas. Aunque ahora por un poco de tiempo, la duración de las pruebas es limitada, si es necesario, o sea que las pruebas son necesarias para nuestra espiritualidad. Y dice el final del verso 6: tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esta es una realidad. La prueba, mi hermano, mi hermana, es dolorosa. Esta es una realidad que la Biblia nos ayuda a enfrentar. La crisis es dolorosa, la prueba es dolorosa. Lo que Dios permite que llegue muchas veces al creyente es dolorosa. Por eso esta entrega que nosotros le hacemos a nuestro Señor Jesucristo de nuestra vida tiene que ser una prueba consciente y bien pensada. Jesucristo en una ocasión dijo: ¿qué hombre se va a ir a la guerra sin antes ver la cantidad de soldados que tiene en su ejército? Y si él se da cuenta que la cantidad de soldados que tiene en su ejército es mucho menor a la cantidad de soldados que tiene su enemigo, mejor va a enviar una embajada para ver si pueden hacer la paz. ¿Por qué? Porque se da cuenta que no puede enfrentarlo. Entonces va a buscar la forma de no ser atacado. Va a buscar la forma de que no haya guerra, no haya conflicto, porque lo van a destruir. También Jesucristo en esa misma porción que nos estaba contando está diciendo: no hay, ¿qué pasa con aquella persona que va a edificar su casa, va a edificar una torre? Pues primero ve cuánto tiene de dinero para edificar. ¿Tengo lo suficiente para edificar esta torre? Porque si no se administra, si no ve cuánto tiene para edificar la torre, lo que Jesucristo dijo que va a pasar es de que va a empezar a edificar, a la mitad del camino se le va a acabar el dinero, van a quedar la construcción a la mitad, van a quedar las varillas de acero levantadas y va a ser la burla de los demás. Van a decir: míralo, aquel empezó a construir su casa y no la terminó porque no se dio cuenta que no tenía lo suficiente. Y Jesucristo decía esto en relación al que lo seguía. Si tú y yo hemos decidido seguir a nuestro Señor, tenemos que saber que el seguir a Cristo tiene un costo, el seguir a Cristo tiene demandas, el seguir a Cristo tiene exigencias, y una de las exigencias es enfrentar dificultades y crisis. Es necesario de que para llegar a la eternidad pasemos por muchas dificultades y por muchas crisis, ¿no? Lo que Pablo le decía a Timoteo: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecuciones. Es parte de la vida cristiana. Entonces, si tú
estás en la vida cristiana, esto es parte de tu vida. Y se supone que tú y yo ya lo supiéramos. Por eso, nuestra decisión, nuestra entrega y nuestra búsqueda del Señor no es algo emocional solamente. Sí, las emociones están involucradas porque somos seres humanos y tenemos eso metido en nosotros, pero también tiene que ser usando la cabeza, también tiene que ser racional. Mira lo que nos está diciendo al final del verso 6, que las pruebas son dolorosas. Ser afligidos es sinónimo del dolor. El dolor es real. Sabemos que estamos en una prueba porque estamos sufriendo, pero nuestra fe necesita ser probada. Nuestra fe necesita ser afinada por ahí. Esos son momentos de llorar, esos son momentos de buscar apoyo, esos son momentos de buscar ayuda, pero tenemos que enfrentar esos momentos tristes en la vida. Esto es inevitable, esto a todos nos va a llegar. Esto si lo pudiéramos cambiar, nosotros lo cambiaríamos, pero es parte del crecimiento espiritual también. Esto es lo interesante. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10. No, perdón, 1 de Tesalonicenses 4, verso 13. Dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, en los momentos de tristeza, los momentos de dolor, les dice, ustedes, está bien si se entristecen, pero no lo hagan de tal manera como aquellos que no tienen esperanza. Y Pedro nos había dicho anteriormente de que tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza verdadera. Hay una esperanza real. Y por eso el cristiano responde de una forma diferente a las aflicciones, a las pruebas. Pero la realidad es de que son dolorosas. Lo que Pedro nos está diciendo en este final del verso 6, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tendráis que pasar por dolor en diversas pruebas. Tendráis que pasar por momentos de angustia en diversas pruebas. La prueba es dolorosa, la prueba es angustiosa, la prueba trae aflicción, pero el cristiano tiene su mirada en la eternidad. El cristiano tiene la mirada en las cosas del cielo. Verso 7, y ya con esto vamos a terminar. Verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y entonces acá Pedro nos habla del propósito detrás de las pruebas que el Señor permite que lleguen a tu vida y que lleguen a mi vida. Uno dice, te lo voy a leer otra vez, sometida a prueba vuestra fe, o sea, la fe es necesario que pase por pruebas. Dice, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Tu fe es mucho más preciosa que el oro, es lo que Pedro está diciendo. Pero así como el oro es purificado, es pasado por el fuego, de la misma forma la fe tiene que ser pasada por alguna especie de aflicción. La fe genuina, mi hermano, mi hermana, tiene que ser probada. Si tu fe no es probada, posiblemente tu fe no te ha salvado. Si tu fe no ha sido probada, es tiempo de ir con el Señor. Porque la fe genuina necesita ser probada. También la fe genuina necesita ser purificada. Así como el oro, pone el ejemplo Pedro, necesita ser purificada. O sea que la prueba produce en la fe purificación. La prueba en el cristiano produce santidad. La prueba en el cristiano lo eleva, lo lleva a otro nivel en su camino cristiano, en su espiritualidad, le ayuda a crecer, a avanzar. La prueba no te aplasta y te tira al suelo y te deja sin nada. No, la prueba en el cristiano produce algo superior, produce algo mayor, te lleva a otro nivel. Por eso hay gozo en el creyente cuando la prueba llega también. Porque el creyente dice, es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar, es tiempo de llegar a otro nivel. También la fe
ya que ha sido probada y ya que ha sido purificada, produce, dice el final de este verso, alabanza, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Cuando sea hallada, dice, cuando se manifieste Cristo, cuando Cristo venga, nuestra fe producirá gloria y alabanza. Nuestra fe producirá alabanza y honra. Es una alabanza compartida, es una gloria a Cristo porque nos ha salvado y nos hemos permanecido, pero también es una gloria para ti, mi hermano. Es una especie de aplauso porque te mantuviste fiel, porque respondiste. ¿Por qué? Porque tu fe era genuina, porque tu fe era legítima. Es más o menos como la parábola de los talentos. Cuando el Señor regresa, le dice a los siervos: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay una recompensa para el creyente que se mantuvo fiel en toda su vida cristiana. Tú y yo, mi hermano, debemos aprender a ver la vida con los ojos del Señor. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos escudriñar la palabra de Dios, necesitamos meterla en nuestro corazón. Y esto, de acuerdo a Pablo en Romanos capítulo 12, dice que esto nos va a ayudar a transformar nuestra cabezota, que a veces necesita ser limpiada y purificada a través del conocimiento de la palabra de Dios. Romanos 12 dice que a través de un nuevo conocimiento vamos a poder transformar nuestra forma de pensar, y entonces veremos que Dios es santo, puro, perfecto, bueno y agradable. Veremos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Nuestra fe, mi hermano, tarde o temprano será recompensada. Por eso la crisis que hoy estamos pasando la vemos con buenos ojos y decimos: esto tiene que estar formando algo bueno en mí. Esto tiene que estar despertando en mí el deseo de crecer. Esto tiene que estar produciendo en mí una espiritualidad mayor. Esto que estamos pasando tiene que producir algo bueno que le va a traer gloria a Dios y va a producir gloria a nosotros cuando el Señor venga por su iglesia, porque Él vendrá por su iglesia. Recuerda tener tu mirada puesta en la eternidad. Recuerda tener tu mirada puesta en la promesa de eternidad. Esa esperanza viva debe mantenerse así, como la palabra dice, viva. No permitas que tu esperanza se muera. Eso es lo que nos mantiene gozosos en los momentos de dificultad, permitidos por Dios, necesarios para nuestra espiritualidad. Espero que el Señor haya hablado a tu vida, mi hermano, mi hermana, el día de hoy. Estoy alegre de poder comunicar estas verdades. Estoy agradecido con el Señor que me vea digno de poder hacerlo. Y yo creo que te corresponde a ti también comunicar estas verdades a alguien más. Comparte este video con alguien que necesite verlo, que necesite escucharlo. Compártelo con alguien que esté pasando alguna crisis o alguna dificultad para que le pueda traer esperanza. O acércate a su hogar o llámale por teléfono y hazle saber de que Dios está en control de todas las cosas y de que nada de lo que está sucediendo ha salido de su control, pero que cree que es necesario. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias por la vida, por tu cuidado, por tu misericordia, por la palabra del día de hoy, porque has hablado de nuestras vidas y porque encontramos en ti ese consuelo y esa tranquilidad para las situaciones que día a día aquejan nuestra vida. Muchos han muerto a través de esta pandemia, esta enfermedad, Señor, y el dolor ha llegado a nuestros hogares, pero sabemos de que tú, Padre, eres el Padre de toda consolación y tú consuelas los corazones. Por aquellos creyendo en ti que han partido, Señor, sabemos de que están en tu presencia. Los que nos quedamos, los que estamos vivos, los que nos quedamos con el dolor y la tristeza, te pedimos que nos ayudes. Nos ayudes a mantenernos firmes en la fe y a dar una respuesta correcta y adecuada a las situaciones difíciles que nos han llegado en estos días. Te damos gracias porque has tenido el cuidado. Te damos gracias porque has tenido la misericordia, has tenido la paciencia y tu compañía está con nosotros, tu espíritu nos acompaña. Gracias porque tu palabra es eficaz y habla a nuestros corazones constantemente. Bendice a cada uno de aquellos que están viendo a través de esta pantalla, en sus hogares o donde estén. Bendícelos, guárdalos, prospérales, sánales, suple sus necesidades.
Cualquier angustia que sus corazones tengan, Señor, tráeles paz y tranquilidad. Cualquier problema que estén pasando, ayúdales, Padre, a encontrar las soluciones y el camino, pero a aprender y a crecer también espiritualmente en medio de esos problemas. Señor, tú eres el único lugar a donde corremos en los momentos de dificultad y de crisis. Tú eres el único que atiende nuestras necesidades. Tú eres el único al que podemos correr, donde la puerta se encuentra abierta constantemente, donde tus brazos están abiertos, esperando por nosotros, a que corramos a ti para encontrar auxilio. Señor, te damos gracias. Y te pedimos perdón por nuestros pecados, porque en nuestra humanidad continuamos fallando, pecando, transgrediendo tu ley. Seguimos siendo rebeldes, seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Ayúdanos a día someternos más a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.